Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Él, pero ya hablando futbolísticamente, no hablando ni económicamente ni en cuanto a temas de proyección ni nada, ¿no? Yo creo que si él estaba en un equipo importante y tiene un mapa de 70 jugadores detectados donde han tenido ya la comunicación directa con 20. Ahora, no significa que los 20 van a estar en la selección. Pero Mateo Pérez sí está ahí. En consideración. Ya eso te lo dirá la Secretaría Técnica en su momento. Hay que aprovechar que estás acá. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que Gianferrari acaba de confirmar que se pueden sumar nuevos integrantes a la selección peruana de fútbol, hablando de jugadores que obviamente tienen doble nacionalidad. Una implementación que podría traer grandes resultados que casi nadie esperaba, porque a ver, se tenía en cuenta que el trabajo de nacionalizar a jugadores ya se venía hablando desde la época de Gareca, y de hecho se iba a lograr. Gareca habló mucho de esto, que obviamente era una prioridad, porque realmente es importante tener a jugadores de este calibre y más que todo sumarlos a la selección. ¿Y qué pasó? Bueno, el proyecto de Ricardo Gareca no pudo continuar y todo esto se vio estancado. Por esta razón es que no logró concretarse, pero ahora con Gianferrari obviamente hay una nueva oportunidad en la dirección deportiva, que él mismo se está encargando de poder ya establecer conversaciones con jugadores que en algún momento fueron sondeados en la selección peruana de fútbol. En este caso, como por ejemplo, ya vimos el caso de Felipe Chávez, ahora de Gruber, que ya son jugadores seleccionados de la selección mayor, que obviamente esto era algo prácticamente impensable hace un tiempo, porque ya habían tenido una mala relación con la selección peruana de fútbol. Inclusive los padres de los jugadores ya habían salido a mencionar de que los jugadores no habían sido muy bien digamos, recomendados. ¿En qué sentido? Que no hubo un representante de la Federación Peruana de Fútbol, es decir, que técnicamente los jugadores no estaban teniendo lo que merecían, que alguien que prácticamente les diga, ¿no?, que, bueno, que existe el interés de que puedan ir a la selección. Simplemente había algo que obviamente es como decir, envía a tu hijo que todavía es menor solo a un país que no conoce, y esto obviamente es perjudicial para estos muchachos porque no se esperaban nada de esto. Y bueno, aquí viene el detalle. Ahora que obviamente Gianferrari sí se ha tomado la capacidad y también el tiempo de poder hacer esto realidad, ahora hay más oportunidad de tener a nuevos jugadores que obviamente se van a sumar a la selección, que van a darle un plus extra, porque recordemos de que la selección necesita un recambio generacional importante, y con esto se va a lograr. Perú tiene una nueva oportunidad llegando con esos nuevos muchachos que ya están siendo una realidad en la selección, y estos amistosos con Manuel Barreto, Gianferrari van a hacer un gran cambio en la selección. Primero hay que purgar la selección y sacar a los jugadores que obviamente no suman, los jugadores que ya están de más en la selección y que solo han traído problemas o que han traído malas consecuencias en los últimos tiempos. Sabemos que va a ser complicado, pero no es imposible. La selección peruana de fútbol ya es consciente de todo lo que pueda pasar dentro de la selección, que de hecho podría ser una gran oportunidad todo esto para poder cambiar de una vez por todas. Sabemos que la selección peruana de fútbol no ha sido la mejor en los últimos años, y menos exportando jugadores ni sacando un semillero de jugadores que obviamente puedan ser una realidad en la actualidad, pero con esta nueva oportunidad puede ayudar mucho. Y también se preguntarán, pero ¿de qué sirve tener jugadores de doble nacionalidad si es que Perú no produce jugadores? Y es que aquí veo un detalle: producir jugadores va a tardar de entre 5, 6, 7 años, pero nosotros necesitamos también resultados rápidos. Entonces, si hay jugadores con muy buena formación que tienen nacionalidad peruana, y hay algunos jugadores rescatables que se pueden aportar a la selección,
¿Por qué no incorporarles una mezcla mientras que se van desarrollando otros jugadores con una muy buena dirección deportiva? Esa es la estrategia que se está aplicando actualmente en la selección peruana de fútbol, apostando por ambos, que de hecho sería una gran oportunidad porque es aprovechar los recursos que Perú tiene. No es que darle preferencia a jugadores que tienen doble nacionalidad y a los nacionales ignorarlos, no, simplemente es aprovechar e ir desarrollando talento a la par, porque Perú lo necesita. Perú necesita sí o sí ver el talento. Por ejemplo, un ejemplo muy cercano es Ecuador. Ecuador ha podido desarrollar en estos últimos años muchísimos jugadores. Ha desarrollado tantos jugadores que inclusive los ha exportado a Europa. Un país tan pequeño como Ecuador ha desarrollado grandes jugadores. ¿Y cuál es el aporte que tiene mucho Ecuador? Bueno, el detalle físico. Trabajan muchísimo el físico de sus jugadores y su técnica. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Ahora, si hablamos netamente de talento de fútbol, sabemos que el peruano es mucho más calidoso en el sentido del toque, en el sentido de la calidad del pie. Tiene un pie mucho más importante para el fútbol. El peruano siempre ha sido un toque fino, un toque bonito, que a todos les gusta. Muy parecido al colombiano y al brasileño. Pero si tenemos que comparar cuál es el más parecido al brasileño, tendría que ser el peruano. Pero no se logra desarrollar, no se logra hacer una realidad. Entonces, imagínense con este talento que existe, tener una gran base, una formación como la que se hace en Ecuador, pues claramente Perú podría exportar jugadores a nivel mundial con una gran categoría, no solamente a ligas menores o inclusive a países de Norteamérica, sino a ligas importantes, dar saltos grandes, no ir de aquí para acá y luego irse a Europa, sino ir a un salto grande y aprovechar y ser un mercado muy visto para Europa, porque a ver, no es que podamos menospreciar el trabajo que hace Ecuador. Ecuador hace un excelente trabajo, pero si hablamos netamente de calidad futbolística, históricamente Perú siempre ha sido un país que ha votado muchos jugadores calidosos. Por esa razón es que digo que inclusive podría ser algo mejor si se puede trabajar de esta manera, si se puede tomar el ejemplo de Ecuador. Ecuador es un país que ha estado haciendo las cosas demasiado bien, no podría decir solamente bien, sino demasiado bien. Perú tiene que imitar estas cosas buenas de Ecuador, que de hecho obviamente va a sacar una gran ventaja Ecuador por todo el tiempo que se viene desarrollando y todas las cosas, pero eso es importante. Ecuador tiene a Independiente del Valle, un equipo que obviamente se ha forjado mucho en apostar por los jugadores jóvenes, desarrollar talento donde nadie más lo vio, y hoy es una realidad de muchos jugadores en Europa, demostrando recientemente jugador en el Chelsea, en el PSG, entre otras cosas más, jugadores importantes que tranquilamente podrían jugar en las mejores ligas del mundo y los mejores equipos del mundo, porque a ver, una cosa es estar en una liga importante como la Premier League o la Bundesliga o la Liga Española, pero ¿en qué equipo juegas? Si estás jugando por un título o por el descenso. Entonces ahí está la realidad. Perú todavía no ha votado jugadores que puedan jugar en la élite del fútbol, jugando por títulos importantes en los últimos años. El último máximo referente que podría hacer esto realidad ya se retiró, que fue Claudio Pizarro, también Jefferson Farfán, que luchaban títulos importantes en Europa, pero después ya no han existido jugadores de este calibre. Pero en cambio Ecuador sí ha logrado esto. Por esa razón es que se está implementando todo esto. Obviamente lo toma muy en cuenta Manuel Barreto, todo lo que se está haciendo en los demás países, para tomarlo como consideración y obviamente un ejemplo importante. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, sobre qué opinas de esta nueva estrategia y todo lo que viene a ser lo de la selección peruana de fútbol. Si piensas que realmente sería muy importante todo esto, que puedan implementar de una vez a jugadores que obviamente puedan aportar bastante a la selección peruana de fútbol. No olvides suscribirte, darle like a este video, que tenemos contenido todos los días.